Buenos días. Buenos días. La liturgia de hoy inicia con el capítulo 18 del primer libro de Reyes, de los versos 20 al 39. Acá convocó en el monte Carmelo a todos los israelitas y a los profetas. Elías se presentó ante el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo. Pero si es Baal, síganlo a él. El pueblo no dijo una sola palabra. Entonces Elías añadió: yo soy el único que ha quedado de los profetas del Señor. En cambio, Baal cuenta con 450 profetas. Tráiganos 2 bueyes, que escojan ellos uno, y lo descuarticen, y pongan los pedazos sobre la leña, pero sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre la leña, pero tampoco le prenderé fuego. Entonces invocarán ellos el nombre de su Dios, y yo invocaré el nombre del Señor. El que responda con fuego, ese es el Dios verdadero. Y todo el pueblo estuvo de acuerdo. Entonces Elías les dijo a los profetas de Baal: ya que ustedes son tantos, escojan uno de los bueyes y prepárenlo primero. Invoquen luego el nombre de su Dios, pero no prendan fuego. Los profetas de Baal tomaron el buey que les dieron y lo prepararon, e invocaron el nombre de su Dios desde la mañana hasta el mediodía. Baal, respóndenos, gritaban mientras daban brincos alrededor del altar que habían hecho. Pero no se escuchó nada, pues nadie respondió. Al mediodía, Elías comenzó a burlarse. Griten más fuerte, les decía. Seguro que es un Dios, pero tal vez esté meditando, o esté ocupado, o de viaje. A lo mejor se ha quedado dormido y hay que despertarlo. Comenzaron entonces a gritar más fuerte, y como era su costumbre, se cortaron con cuchillos y dagas hasta quedar bañados en sangre. Pasó el mediodía y siguieron con su espantosa algarabía hasta la hora del sacrificio vespertino. Pero no se escuchó nada, pues nadie respondió ni prestó atención. Entonces Elías le dijo a todo el pueblo: acérquense. Así lo hicieron. Como el altar del Señor estaba en ruinas, Elías lo reparó. Luego recogió 12 piedras, una por cada tribu descendiente de Jacob, a quien el Señor le había puesto por nombre Israel. Con las piedras construyó un altar en honor del Señor, y alrededor cavó una zanja en que cabían 15 litros de cereal. Colocó la leña, descuartizó el buey, puso los pedazos sobre la leña y dijo: llenen de agua 4 cántaros y vacíenlos sobre el holocausto y la leña. Luego dijo: vuelvan a hacerlo. Y así lo hicieron. Háganlo una vez más, les ordenó. Y por tercera vez vaciaron los cántaros. El agua corría alrededor del altar hasta llenar la zanja. A la hora del sacrificio vespertino, el profeta Elías dio un paso adelante y oró así: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres el Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra.
Respóndeme, Señor. Respóndeme para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y que estás convirtiendo a ti su corazón. En ese momento cayó el fuego del Señor y quemó el holocausto, la leña, las piedras y el suelo, y hasta lamió el agua de la zanja. Cuando todo el pueblo vio esto, se postró y exclamó: el Señor es Dios, el Dios verdadero. Esta es palabra de Dios. Nuestra segunda lectura corresponde al Salmo 96. Canten al Señor una canción nueva. Canten al Señor, habitantes de toda la tierra. Canten al Señor, bendigan su nombre. Anuncien día tras día su salvación. Hablen de su gloria y de sus maravillas ante todos los pueblos y naciones, porque el Señor es grande y muy digno de alabanza, más terrible que todos los dioses. Los dioses de otros pueblos no son nada, pero el Señor hizo los cielos. Hay gran esplendor en su presencia, hay poder y belleza en su santuario. Den al Señor, familias de los pueblos, den al Señor el poder y la gloria. Den al Señor la honra que merece. Entren a sus atrios con ofrendas, adoren al Señor en su hermoso santuario. Que todo el mundo tiemble delante de Él. Digan a las naciones: el Señor es Rey. Él afirmó el mundo para que no se mueva. Él gobierna a los pueblos con igualdad. Que se alegren los cielos y la tierra, que brame el mar y todo lo que contiene. Que se alegre el campo y todo lo que hay en él. Que griten de alegría los árboles del bosque. Delante del Señor que viene. Si Él viene a gobernar la tierra y gobernará a los pueblos del mundo con justicia y con verdad. Esta es palabra de Dios. De la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 1, versos 1 al 12. Pablo, apóstol, no por investidura ni mediación humanas, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo levantó entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Que Dios, nuestro Padre, y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado, según la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aún, si alguno de nosotros o un ángel del cielo predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito: si alguien les anda predicando un evangelio diferente del que recibieron, que caiga bajo maldición. ¿Qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro
agradar a los demás. Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Quiero que sepan, hermanos, que el Evangelio que yo predico no es invención humana. No lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. Esta es palabra de Dios. Buenos días. Alcanzamos todavía los buenos días. Yo estuve pensando cómo podía introducir este sermón, porque así como hoy el eslogan básico y la frasecita base es: Jesús oyó y se maravilló. Oyendo esto se maravilló. Entonces estamos hablando de cosas maravillosas. Y recordé de pronto que había un libro que escribió un inglés que se llama Lewis Carroll hace muchos años, que se llama Alicia en el País de las Maravillas. ¿Algunos de ustedes lo conocen? Todos ustedes lo conocen. Bueno, entonces ustedes se acuerdan que Alicia, siguiendo un conejo, cayó en un espacio, y entonces allá el conejo se fue por una puertica. Entonces Alicia quería seguir al conejo, y entonces, pero la puerta era muy chiquita, era una puertica estrecha, y entonces además la puerta tenía una llavecita. Entonces ella tuvo que hacer una serie de cosas finalmente para tomar esa llavecita, poder empequeñecerse y abrir esa puerta. Y de alguna manera el relato que nosotros vamos a leer en el Evangelio tiene unos puntos en común con eso. Indudablemente una puerta solamente la puede abrir una llavecita, y es una llavecita especial. Las llavecitas tienen dientes, ¿cierto? Entonces es importante que los dientes de esa llavecita coincidan con la cerradura. En segunda instancia, cuando uno pasa a través de una puerta que es estrecha, pues tiene que tener el tamaño para pasar por esa puerta, y obviamente esa puerta se abre hacia un nuevo espacio totalmente distinto. Entonces me parece que este texto nos muestra que realmente hay una llave que nosotros necesitamos tener en nuestras vidas para poder abrir una puerta, y esa llave es como la fe, y esa puerta es como Jesús, que es el que nos abre la posibilidad de llegar más lejos. Y de eso trata el relato que vamos a leer hoy. Dice el texto, que es del Evangelio de Juan, del capítulo 7, del versículo 1 al versículo 10, dice: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró Capernaum, se refiere a Jesús, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniesen y salvasen a su siervo. Y estos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló en él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Entonces yo veo tres partes que me llaman mucho la atención. En primera instancia, yo veo que hay alguien que oye al Señor, que es este centurión.
En segunda instancia, yo veo que este centurión tiene una fe, que tiene unas características tales. Y en tercera instancia, yo veo que esa fe maravilla a Jesús. Esas son las tres partes que quisiera que miráramos un poco. Entonces, tomando la primera de oyendo a Jesús, vemos que por el versículo 1 sabemos que Jesús acaba de regresar a Capernaum. Si miramos un poco hacia atrás, sabemos cuál es ese pueblo que se menciona ahí. Y nosotros vemos que en Lucas 6:17 nos dice que Jesús le estaba hablando en el Sermón de la Montaña a una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírlo y para ser sanados de sus enfermedades. También los que habían sido atormentados por espíritus impuros eran sanados. Ese era el pueblo y eso era lo que el señor centurión iba a oír. El versículo 2 nos cuenta las circunstancias del centurión. Ustedes saben, el centurión era muy importante dentro de las legiones porque era el que empujaba a los soldados a pelear. Él se hacía detrás y los soldados tenían la opción de pelear con el enemigo o con el centurión. Entonces calculen cómo sería el centurión, que los soldados preferían pelear con los enemigos. Esa figura es reproducida en los sargentos, pero era un hombre importante dentro del ejército. Y posiblemente este centurión tenía un destacamento por ahí del orden de 50 a 100 hombres ahí en Capernaum, que era un punto de frontera importante y además que lindaba precisamente con toda la Galilea, donde habían habido muchas revoluciones y habían habido muchas cosas sediciosas. Entonces este centurión era un hombre que estaba en ese punto, digamos, en un puesto de avanzado, porque la legión estaba en Cesarea, más arriba. Ahora bien, se nos dice algo especial de este centurión. ¿Se imaginan ustedes un varón ahí enseñado a darse espalda y golpeando eso, preocupado por uno de sus criados? Entonces es un hombre especial porque es un hombre que tiene una sensibilidad humana, él. Ahora bien, él hace una cosa muy particular en primera instancia, y es que va a los ancianos de los judíos, de ahí de Capernaum, y les piden que vayan donde Jesús, para que intervengan ante Jesús, para que Jesús vaya a su casa a criar a su amo, a su enfermo, a su criado que está agonizando, a su siervo. Pues a mí me parece especial, porque siendo una persona de esa categoría, pues simplemente dice, tráigame a ese tipo, ¿cierto? Y no, él no hizo eso. Él envió unos mensajeros. Eso me parece a mí que es una cosa que tenemos que tener en cuenta. Ahora, los ancianos entonces llegan a Jesús, dice el texto, y le ruegan que ayude al centurión. Ahí me llamó un poco la atención de que ellos le rogaran intensamente. Entonces da la sensación de que Jesús, que acababa de llegar, tal vez no estaba tan dispuesto a ir inicialmente. Sin embargo, ellos utilizan una argumentación, y esa argumentación dice que el centurión es digno. Acuérdense ustedes de esa palabra, de lo que dicen los ancianos de los judíos, que el centurión es digno de recibir la ayuda, digno de que va de ir a la casa del centurión a sanar al siervo. Eso es lo que dicen los ancianos. ¿Y dicen por qué? Porque ama al pueblo y porque les construyó una sinagoga. Ahora bien, esto me parece a mí que es bien interesante, porque esto nos dice algo con respecto a los ancianos de los judíos, a los miembros del pueblo judío, ¿cierto? Que era el pueblo, es el pueblo de Dios. Ellos consideraban que las personas que eran merecedoras de la ayuda de Dios eran las personas que amaban al pueblo judío y que hacían cosas por el pueblo judío. O sea que si lo vamos a poner en los términos teológicos, entonces fíjense que estos líderes van a Jesús y le dicen, oiga, Señor, usted tiene que ir a curar a ese señor, porque este señor es muy importante, es digno, ¿cierto? Nos ama, y es eso. Ahora, esto marca un contraste con lo que realmente Dios habla, ¿cierto? Que es una espiritualidad diferente la que plantea el Señor. Es una espiritualidad simple.
que se basa en que basa todo el accionar de Dios en solo la gracia y la misericordia. Dios no nos pide que seamos importantes, que construyamos templos, que demos limosna, que hagamos lo uno y lo otro. Dios no basa en eso. Dios basa su accionar en su gracia y su misericordia. Como vamos a ver adelante, este es el planteamiento al cual se acoge el centurión, realmente. Y porque realmente el centurión cree que Jesús lo puede ayudar, lo busca en su necesidad, pero no le está cobrando unas cosas que hizo. Y a nosotros nos pasa muchas veces que dice, bueno, como yo oro todos los días, como he orado 10 veces, entonces el Señor me tiene que responder. Yo viví una situación patética. Uno de mis hermanos tuvo leucemia, y entonces mi mamá subió como 10 veces a Monserrate para que la curara. Mi hermano se murió de leucemia, pero yo no creo que no haya respondido a la necesidad de mi mamá, porque a través de eso fue que mi mamá conoció del Señor. Entonces, fíjense ustedes que hay una primera enseñanza que me parece importante aquí. Hablemos ahora de la fe del centurión. Dice, uno podría pensar que lo único que le interesa al centurión es que le sanen al siervo. ¿Sí? De acuerdo con el planteamiento de los líderes judíos, uno puede pensar en eso. Sin embargo, hay un cambio en el centurión en el momento mismo en que le dice a los jefes de los judíos que le hagan el favor de decirle a Jesús que venga a la casa y le sane al siervo, al momento en que, cuando ya Jesús se está aproximando, él manda a sus amigos. Y es un cambio que es muy motivador para todos nosotros que conocemos del Señor y que creemos en el Señor y que nos preguntamos muchas veces qué tan fuerte es nuestra fe. ¿Sí? Porque muchas veces pensamos que nuestra fe es como muy chiquita. Sin embargo, nosotros tenemos aquí un hombre que realmente acudió a Dios porque tenía la necesidad. Pero este hombre sufrió una evolución. ¿Ustedes se acuerdan la historia de Abraham? ¿Ustedes creen que Abraham hubiera llevado a su hijo a matarlo allá en el monte que sea, si el Señor se lo hubiera propuesto inicialmente? Lo que uno ve cuando uno lee la historia de Abraham en Génesis es alguien que va ganando fe en el Señor. Le cuesta mucho trabajo ganar cada pasito en fe, pero cuando ese hombre finalmente el Señor le dice, sacrifícame a tu hijo, y el tipo dice, yo lo voy a hacer, ese es un hombre completamente distinto, que tiene su fe puesta en el Señor. Y eso es lo que vamos a ver en este centurión. Entonces, este centurión manda a sus amigos, y el mensaje es bien interesante. El mensaje dice así, le dice a sus amigos. Un detalle interesante es que ya no mandó sacerdotes ni mandó judíos que fueran cercanos, según él pensaba, a Jesús, sino que mandó a sus amigos. Y esto me hace pensar que de alguna manera él compartió la situación con sus amigos. Yo no sé cómo lo compartieron, no dice la Biblia, pero si yo le digo a mis amigos, oiga, vayan, llévenle esta razón a José Fernando, pues indudablemente yo le he contado algo a mis amigos de la razón, ¿cierto? Entonces, él arranca y dice, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres a mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra, y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a esto, ven, y va. Y al otro, ven, y viene. Y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Eso fue lo que le dijo. Él, lo que le mandó a decir el centurión al Señor. Pero desgajémoslo un poquito, miremoslo un poquito. La primera cosa que es importante es que él le dice, Señor. Este hombre que está metido, pues que habla de mi capitán, mi coronel y todo eso, y que es bien formal en los términos del ejército. Y el ejército romano es un ejército muy disciplinado y muy organizado, increíblemente organizado, más de lo que nos imaginamos. Este hombre va y le dice, Señor, a Jesús. ¿Y a quién le dice? ¿A quién le tiene que decir Señor este hombre? Al Señor. El curios, en el contexto del Estado, así como nosotros tendríamos que decir Señor Presidente, si nos encontramos con Santos, no Juan Manuel,
¿cierto? Usted le tiene que decir al César Señor. Y ese es el calificativo más elevado que él puede plantear. Y ese es el calificativo que él le pone a Jesús. Pónganse esta cosa en la mente. Este tipo es un tipo importante dentro del ejército, es un tipo importante de Capernaum. Y Jesús es un carpintero de un pueblo de donde lo echaron porque se empezó a hablar, ¿cierto? Porque empezó a hablar y decirles que él era el ungido del Señor. Entonces fíjense, y entonces a ese tipo, ¿cierto? Es como ver a un indigente y decirle, oiga, don fulanito, Señor, ¿cierto? Es decir, esa es la primera cosa que lo impacta a uno, y es la primera cosa que uno dice, oiga, este hombre, ¿por qué está diciendo eso, ¿cierto? Él realmente le está rindiendo pleitesía a Jesús cuando le manda decir eso. Pablo nos dice en la primera carta de los Corintios, dice que nadie dice por sí que Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Entonces, Dios mío, ¿qué le pasó a este hombre? Tiene el Espíritu Santo. Esa es la primera característica, ¿cierto? Reconocer el señorío del Señor. Segunda instancia, nosotros hablamos de Dios, y es más, hablamos con mucha alegría de Dios, pero reconocemos quién es Él realmente. ¿Hasta qué punto? Él también nos dice, en el final del capítulo 6, nos dice, ¿por qué me decís Señor si no me obedecéis? Hace esa preguntita. Segundo punto de esa fe. Yo la he llamado confía en Dios con humildad. Nosotros hemos visto que Jesús, que el centurión inicialmente quería que Jesús fuera a la casa, ¿cierto? Dice el refrán ese que si el monte no viene a Mahoma, Mahoma va al monte, ¿cierto? Pues aquí el hombre, sin que le hayan impuesto eso, porque Jesús, y eso es algo maravilloso, está dispuesto a ir a la casa para sanar. Aquí el hombre dice, no, por Dios, ¿cómo es que vas a venir a mi casa? Yo no soy digno de que... Y entonces volvemos a ver la palabra de dignidad y el contraste. Lucas le gustan mucho los contrastes entre lo que dijeron los líderes de los judíos y lo que dice el centurión. Mientras lo uno lo consideran digno, los otros no lo consideran digno. Fíjense ustedes, el centurión es humilde, no está lleno de orgullo y soberbia en el espíritu. Él no piensa en sí mismo como algo especial. Ahora, es bien importante, esto es importante que se vea. La gente está buscando todos los libros, cintas, videos y docentes con el fin de posicionarse ellos mismos para ser capaces de tener una gran fe. Estudiamos, hacemos muchas cosas y nos llenamos, ¿cierto? Y si encontramos un folletito que diga cómo tener la fe, lo compramos. Y hay teólogos, doctores en teología y cosas de todo ese tipo. Estar donde quieren colocarse en un sitio donde puedan tener una gran fe. Consideran que depende de ellos posicionarse para tener una gran fe. Esa gran fe dicen que es obra de lo que ellos hacen, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa? ¿Qué oraciones contesta el Señor? Las oraciones que hace un alguien soberbio y le dice, Señor, como yo soy PhD en teología, ¿cierto? Como yo me sé los 4 evangelios de corrido, entonces tú tienes que responder lo que yo quiero. Porque este hombre está en una posición completamente distinta. Este hombre está diciendo, yo no soy nada, ¿cierto? Yo no tengo el menor derecho de que tú vayas a mi casa. Es más, yo no soy capaz de presentarme delante de ti. Yo prefiero mandar a alguien que me represente, porque me da miedo, ¿cierto? Porque yo no me considero digno. Esa es la postura de él. Es una postura humilde. Pero esa postura humilde tiene algo que lo deja a uno descrestado. Y lo que lo deja descrestado es lo que él dice a continuación después de reconocer su pequeñez, su humildad. Él le dice al Señor, pero di la palabra, Señor, y mi siervo será salvo. Desde ese fondo de alcantarilla, digámoslo así,
es capaz de creer que Dios puede salvar a su siervo. Fíjese. Estamos hablando de la fe como una llave. Hablamos de un primer diente que es reconocer el señorío del Señor. Este es un segundo diente que es confiar en Dios con humildad. Sabiendo lo que somos, a pesar de los pecadores que somos, podemos llegar a Él y pedir. El tercero es espectacular también. En el tercero, uno podría pensar cuando lee el texto que este hombre se hizo un razonamiento de este tipo, ¿no? Dice aquí, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad. Y es espectacular porque ustedes podrían pensar que el razonamiento es más o menos como el sigue. Si yo, en mi condición de subordinado, él se está comparando con Jesús. Entonces, si yo en mi condición de subordinado, entonces le está diciendo a Jesús, ¿sabe una cosa, Jesús? Usted es muchísimo más grande que yo, pero usted depende de alguien, usted es un subordinado. Soy obedecido por mis tropas. ¿Cuánto más Jesús? Quien es superior y está sobre la enfermedad, la pobreza, la opresión demoníaca, etc. Situaciones en las cuales es reconocido como su Señor. Así como yo, el centurión, pude decir, vayan a los soldados bajo mi mando, así Jesús puede decir, váyase, cualquier enfermedad, demonio, pobreza y otras cosas. Y ellos al instante lo obedecerán. Entonces ese es el tercer diente. Él sabe que Jesús tiene autoridad, pero también hay un reconocimiento implícito aquí a Dios Padre, ¿cierto? Que es lo que Jesús ha venido predicando. Entonces esa frase de atrás donde dice el centurión oyó lo que decían de Jesús, él lo oyó y lo oyó con mucho cuidado y lo ha asimilado. Y esa fe se estructura en esas tres puntos, en reconocer el señorío del Señor, en la humildad y en reconocer la autoridad que tiene el Señor. Ahora bien, Jesús se maravilló cuando oyó esto. ¿Y por qué se maravilló Jesús? Y fíjense que ustedes dicen, Jesús se maravilló de él, del centurión. ¿Y por qué se maravilló de él? ¿Cierto? Entonces uno empieza a mirar un poco y dice, bueno, Jesús realmente, ¿qué pasó con sus coterráneos, con los tipos que lo vieron crecer en Nazaret? Él les dijo, pero ellos no oyeron. Y cuando él les dijo quién era, lo querían despeñar, ni más ni menos. Los jefes de los judíos, los ancianos de los judíos que se mencionan allá, conocían perfectamente la historia, habían leído de Dios toda la vida, sabían. Sin embargo, ellos no creían en Jesús. Y aquí uno tiene que hacer un poco la reflexión, porque es que de repente uno vive aquí una fe, entre comillas, nominal, ¿cierto? En el sentido de que nosotros leemos y conocemos la palabra, pero a lo mejor la palabra nos resbala, ¿cierto? O nos la distorsionamos. Gálatas nos está contando una historia, en lo que leyó José Fernando, ¿cierto? De unos señores que conocieron la palabra por boca, que les hicieron la revelación, y sin embargo ellos ahora están distorsionando eso por su conveniencia. Entonces aquí yo creo que en esta parte, digamos, esa fe que maravilla a Jesús, uno tiene que tener en cuenta, digamos, que no haya una distorsión y que uno tenga realmente una relación y que no vaya a cambiar la palabra, que su fe sea una fe sana, diría eso. Realmente, cuando Jesús ve a este hombre que ni ha conocido toda la historia del pueblo de Israel, la historia de la salvación, en esa parte, que ha vivido la experiencia con sus coetáneos que lo vieron y sobre los cuales, con todos los milagros que ha hecho, ¿cierto? Entonces, realmente Jesús dice, porque este tipo es muy admirable, este tipo es increíble, este simple soldado tuvo mayor discernimiento que los judíos para identificar correctamente la persona, la palabra y la obra de Jesús como el Mesías. Curioso, ¿no? Los que están esperando a los Mesías eran los judíos. Y quien reconoce en este texto al Mesías es un extranjero.
Y ese es el punto central de la historia, de toda esta historia, ¿cierto? Porque la puerta que nos conduce a un mundo maravilloso es Jesús. Y la llave que abre en esa puerta es fe, creer en Él. Y eso nos da un mundo maravilloso, es un mundo tan increíble que llegamos a ser hijos de Dios en ese mundo. Y la historia termina, ¿no? La historia, el desenlace de la historia es obvio. Cuando uno confía completamente en el Señor, lo que encuentran los que fueron a llevarle la razón a Jesús es que el siervo que estaba a punto de morir está sano, se sanó, ¿cierto? Fue una sanidad a control remoto. Y eso, aún así, en ese momento, debió ser considerado como algo extraordinario. Siempre pienso yo que uno pide como la presencia de Dios y la manifestación de Dios, porque nosotros creemos en un Dios que es invisible, que no lo vemos con nuestros ojos, pero Él está ahí y Él está obrando como vemos todo lo que nosotros tenemos en la vida. El milagro aquí es lo menos importante. Yo le comentaba a Olga cuando estudiaba y le decía, me parece chistoso que en algunos de los textos bíblicos que he encontrado, el título es el centurión, Jesús sana al siervo del centurión, cuando realmente lo que debería decir es, y en algunas Biblias también está, la fe del centurión, porque el protagonista es aquí la fe. Ahora, yo quisiera concluir diciéndoles y resaltando en el punto de que nosotros tenemos esa llave, nosotros creemos, pero ojo, ¿por qué no nos fijamos bien que esa llave tenga esos 3 dientes, ¿cierto? Que nos abran la puerta a ese mundo que nos ofrece, esa puerta que es el Señor Jesús. Vamos a orar. Gracias. Señor, yo te doy gracias por esta historia que tú nos regalas, porque es una historia que nos da mucha esperanza, porque somos tan chiquitos, Señor, somos tan torpes, Señor, que parece increíble que tú nos aceptes como hijos tuyos. Ayúdanos, Señor, a creer en ti, a ponerte como Señor de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a dejar esa soberbia, ese egoísmo y servir a los demás, aceptando que tú eres mucho mayor que nosotros. A ser humildes, muy humildes. Y, Señor, ayúdanos a reconocer tu autoridad en todos los actos de nuestra vida. Porque, Señor, queremos maravillarte. Puede parecer una pretensión soberbia, pero no, Señor. Es en humildad que queremos buscarte y que queremos agradarte y sentir que podemos maravillarte porque creemos en ti. Ayúdanos, Señor. Dependemos de ti. Llévanos con bien. Y yo te pido por todo este grupo y por mí mismo, Señor, porque creo en ti, porque te he podido oír y conocer. Amén.